Hola, muy buenas tardes. Yo soy su nutriólogo favorito, Jesús López, y esta vez, como ya vieron en el título del video, les traigo una entrevista. Y no cualquier entrevista, una entrevista a un licenciado en nutrición con maestría en nutrición deportiva. Y vamos a hablar de un tema bastante complejo, ayuno intermitente. Bueno, les dejo la entrevista, dura aproximadamente una hora, poquito más. Es por eso que la voy a dividir en dos capítulos. El día de hoy les estoy trayendo la primera parte y en días posteriores estaré posteando la siguiente parte. Esto lo hago para que no sea tan difícil de digerir toda la entrevista. Un pequeño detalle bastante importante. Tuvimos algunas complicaciones con la conexión. No supimos si realmente era la conexión o el programa que estuvimos utilizando. Y de repente se corta la voz tanto del nutriólogo Miguel Rojas como mi voz. Disculpen de verdad, prometo la próxima vez mejorar mucho la calidad, pero nos dimos cuenta ya hasta la edición del video. De verdad disculpen, espero de verdad la disfruten, dejen su like, su comentario y por favor suscríbanse, me ayudan mucho. Eso es todo, espero les guste, compartan mucho y nos vemos en otro video. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes a todos. Primeramente me gustaría dar la bienvenida y agradecer por aceptar la invitación a esta pequeña entrevista creo que es un tema bastante interesante, bastante complejo y creo que para algunas personas sigue siendo un tabú, ¿no? Miguel Rojas es un nutriólogo. Me gustaría que nos hablas un poquito de tu currículum, a qué te dedicas actualmente y tus estudios. Claro que sí, Jesús. Mira, de entrada yo me defino como un apasionado de la nutrición, específicamente en el área de la nutrición deportiva, pero bueno, todo en general me gusta muchísimo. Eso me ha llevado, por ejemplo, en un inicio a estudiar la carrera, eventualmente salgo de la carrera, me empiezo a dedicar muchísimo a la cuestión de actividad física, en gimnasios y demás. Eventualmente genero esta experiencia, ¿no? Pero eventualmente académicamente me entra esta espinita de querer estudiar un posgrado y yo ingreso al posgrado en nutrición deportiva en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Entonces, pues eso fue en el 2017, me gradué en el 2019, de igual forma es un máster de la Universidad Europea de Madrid, que bueno, pues es el máster en nutrición y entrenamiento. Entonces es ese doble título y pues eso académicamente, digo, ya también la certificación como ISAC de nivel 2, y otra serie de cursos ahí que he tomado. Pero más que eso, realmente la cuestión académica, por supuesto que es importante, ¿no? Pero más que eso, lo que yo considero que es más importante es la cuestión de qué tanto tú seas autodidacta o qué tanto tú te muevas estudiando las propias, por tu cuenta, digamos, ¿no? Y qué tanto te mueva la pasión para estudiar por tu cuenta. Entonces, yo me autodefino como una persona muy apasionada en estos temas y es lo que me ha orillado a ver o tratar de ver más allá de lo que escucho, hacerme muchas preguntas y todo esto. Entonces es un poquito acerca de mí, estoy más enfocado hacia el área deportiva, o totalmente enfocado hacia el área deportiva, y pues bueno, eso es a muy grandes rasgos lo que te puedo comentar. Entonces, bueno, ya para entrar en tema de lleno, primeramente me gustaría hacer pues énfasis en qué opinas tú o qué comentarios te llegan a hacer respecto a incluso especialistas o personas que dicen que el hecho de no comer va a causar este malestar general o etcétera, etcétera, ¿no? Sí, mira, es algo que se sigue escuchando, cada vez es menos, pero se sigue escuchando bastante. Y eso, lo que se me viene primero a la mente es la falta de percepción que pueden tener las personas, que se entiende. O sea, cuando uno estudia, por ejemplo, en este caso, nutrición, te llevan de la mano los profesores y el programa académico, te llevan de la mano con ciertos puntos que se han repetido así y que ya están como establecidos, entre comillas. Entonces, querer salirse de esa caja o de esos puntos puede ser un poco controversial, pero iniciar con esas dudas es el primer paso. Después, te digo, se me hace una falta como de perspectiva de estas personas, porque si nosotros lo vemos de forma evolutiva, pues no tiene tanto sentido el hecho de tener que estar comiendo cada 3 horas,
o el hecho de que, que algo malo nos pase por pasar 24, 48, 72 horas sin consumir alimentos. Definitivamente que el cuerpo esté equipado para poder sobrellevar esa clase de cosas, y bueno, nuestro cuerpo ha sido producto de la evolución de cientos de miles de años, así que es mucho más sabio de lo que le damos crédito. Estas pautas modernas de alimentación son totalmente de esta época moderna, pero el ser humano está muy acostumbrado y adaptado, e incluso en ciertos contextos le va a venir bien estos periodos de ayuno. Así que, pues sí, es esa como falta de perspectiva de voltear a ver o tratar de hacer más preguntas de qué hay detrás de lo que podríamos llamar como un ayuno, ¿no? O pasar más tiempo sin consumir alimentos. ¿Cómo se toman? Imagino que tienes tus pacientes, el hecho de llegar a decirle a un paciente no vas a comer en un determinado tiempo. Mira, es complejo definitivamente, porque hay que vencer esta barrera de lo que se dice, ¿no? O sea, como que esta barrera de lo popular o del conocimiento mainstream, que nos dice que hay que comer cada ciertas horas, que si no desayunas se te va a hacer lento el metabolismo, etc. Entonces, mira, es complejo. También cabe destacar que de entrada no es algo que aplico con todos, ni mucho menos. Es una herramienta, pero a final de cuentas claro. Es como si tuviéramos un martillo y todo le viéramos cara de clavo. O sea, el martillo nos puede servir a los clavos, pero hay otras herramientas que van a servir para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, las estrategias nutricionales pueden variar aquí, y usualmente las personas que yo me meto con esta estrategia de ayuno intermitente son personas que hasta cierto punto ya traen ese chip, de alguna u otra forma. O sea, ya sea que me dicen, es que estoy acostumbrado a no desayunar, o, por ejemplo, he estado leyendo mucho acerca de esto y me está empezando a interesar. Eso por un lado. Y entonces eso, pues ya está el camino un poquito pavimentado para poder recorrerlo mejor. Pero por el otro lado, personas que yo podría considerar buena idea, que a lo mejor no han visto nada de eso, no han leído, no se han documentado de esto, ni mucho menos, que podría yo considerar que podría ser buena idea. Como ¿quién, por ejemplo? Personas que tengan un cierto nivel de obesidad, y más que ese cierto nivel de obesidad, que ya estén empezando a mostrar ahí con algunas cosas pues, erróneas con su glucosa sanguínea, y que al momento de yo hacer una exploración de cómo están comiendo actualmente, me doy cuenta de que sus horarios de alimentación, o más bien que su ventana de alimentación está muy esparcida. Su primera ingesta puede llegar a ser a las 6 de la mañana antes de ir a trabajar, y su última ingesta puede ser a las 11 de la noche. Entonces estamos hablando de que gran parte del día están consumiendo alimentos. Y ahí es el abordaje inicial que les digo. Mira, haciendo esta evaluación me doy cuenta de que estás teniendo muchas horas en las que estás consumiendo alimentos, siendo que, es la manera en la que yo suelo tratar esto, ¿no? Les digo, siendo que el ser humano está un poco más acostumbrado a dormir de noche y a consumir los alimentos de día, entonces reducir un poquito esta ventana nos puede dar bastantes beneficios, además de las demás estrategias que puedo implementar. Así que podríamos intentar desayunar un poquito más tarde o cenar un poquito más temprano, que tu última ingesta ya no sea a las 11 de la noche, que sea a las 9 de la noche. Empezar a cerrar un poquito esa ventana. Y eso, pues, ya empieza a ser una alimentación en tiempos restringidos. Ya no puede hacer, o se alejaría a lo que popularmente se conoce como ayuno o ayuno intermitente, pero ya empieza en ese camino. O sea, ya es una alimentación en tiempos restringidos que en estos contextos puede tener bastantes beneficios, además de otro tipo de intervenciones nutricionales, pero este es un primer buen abordaje que se puede hacer en esta línea. Perfecto. Y es que, bueno, además la cultura mexicana, y creo que en muchas culturas el socializar va muy de la mano siempre con la comida. Entonces esto dificulta bastante y acostumbra también a México y en general a las sociedades estar consumiendo. Como dices, hay pacientes que a las 6 de la mañana tienen su primera ingesta y a las 3 de la mañana se levantan por un snack. Sí. Entonces sí está bien cómo los encaminas, vaya. Me lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué nació ese amor o esa intriga de querer investigar más sobre el ayuno? Todo inicia, yo calculo que más o menos por ahí del 2010, más o menos. Yo visitaba mucho unos foros de bodybuilding.com, de fisicoconstructivismo, entonces ahí había foros y me metía todos los días, casi no posteaba, pero leía mucho de ahí. Y ahí empezó esta persona que se llama Martin Bergham, que puso de moda, su página se llama Lean Gains, y puso de moda el ayuno intermitente 16-8. Entonces él empezaba a subir fotos de él, o sea, era un sujeto, si lo buscan, Martin Bergham es un sujeto que tiene mucha cantidad de músculo y muy bajo porcentaje de grasa. Entonces en el mundo del fitness las cosas sí son bien, pues así, ¿no? O sea, es de pura imagen. Y le hacían caso porque se veía para hacerle caso. Si estuviera gordo nadie le hubiera hecho caso.
Pero bueno, entonces él empezó a postear, empezó a decir, yo como de esta forma, hago 1 o 2 comidas al día, tengo una ventana de no alimentación de 16 horas, y empezaba como a chocar mucho con lo que se ha venido diciendo en el mundo del físico-constructivismo, que hay que comer muy seguido y todo. Entonces la gente le empezó a hacer caso, empezaron a hacer este tipo de alimentación muchas personas y empezaron a subir evidencia. Acá ya muchos usuarios empezaron a subir sus fotos y me puse muy magro, mantuve mi masa muscular y me veo bastante bien, me gusta mi aspecto estético. Entonces me empiezo como yo a interesar muchísimo en eso porque yo vengo de esta escuela vieja, digamos, de estresarme si me pasaba, no sé, 15, 20 minutos de mi horario establecido de comida. Yo vengo de esta escuela de, bueno, si no como voy a empezar a catabolizar o voy a empezar a perder músculo, entonces hasta me estresaba. Entonces esto fue una fuga, un escape, así como, mira Miguel, la cosa está así. Estas personas, y aparte si te metes a la ciencia puedes voltear a ver todo lo que hay de fondo y parece ser que no va a pasar nada si pues no comes por algún motivo o si distribuyes tus alimentos de una manera en la que puedas acomodarte mejor y que no tengas que basar tu vida en estar comiendo cada rato. Entonces me empieza a gustar muchísimo, pero no fue como hasta el 2000, ¿qué será? 2016 tal vez, que me metí ya de fondo a la ciencia. O sea, esto fue como más empírico, lo empecé a ver, me empecé a meter así como, digamos, a salpicones, ¿no? O sea, todavía no me metí a fondo, y ya me eché el clavado por ahí del 2016, que pues sí, ya me empiezo a ver, vamos a ver qué han dicho los estudios científicos, qué antecedentes hay en el mundo del fitness, digamos, o de la recomposición corporal, qué cosas existen y todo esto. Entonces, pues sí, yo creo que fue eso, fue más que nada una fuga, un escape mental que me ayudó a lidiar mejor con ese aspecto, o sea, de no tener que basar mi vida en estar comiendo cada cierto número de horas. Entonces ahí me interesó y me metí el chapuzón completo. Mencionaste algo muy importante, creo que es otro también de los mitos que se viene manejando respecto al ayuno intermitente y en general, ¿no? Se dice que el comer mucho o varias veces en el día, es decir, cada 2 o 3 horas, que es lo que muchos físico-constructivismo lo utilizan, acelera el metabolismo y que por otro lado el no comer lo va alentando. ¿Qué dice la ciencia respecto a esto, la evidencia? Vamos partiendo de que cada mito considero que es como una especie de verdad a medias, o sea, puede haber algo de cierto, pero no del todo. Entonces, en este caso, considero que ese mito pudo haber surgido en gran parte por el efecto térmico de los alimentos. Al momento en que nosotros ingerimos alimentos, cierta energía que se va a ocupar en esta asimilación. Dicho esto, pues bueno, se asocia que si tú comes más frecuentemente, entonces vas a tener este mayor efecto térmico de los alimentos. Pero el efecto térmico de los alimentos tiene más que ver con las calorías y no tanto con cuántas veces en el día consumes estas calorías. Dígase, si tú consumes 2000 kilocalorías, vamos a ver las cuentas fáciles, vamos a irnos a un 10%, que claro está que el efecto térmico de los alimentos puede variar según macronutriente, pero vámonos a un redondeo, vamos a decir un 10% de efecto térmico de los alimentos, entonces serían 2200 kilocalorías, ¿no? Independientemente si tú consumes estas 2000 kilocalorías en una sola ingesta o si tú la consumes en 5 ingestas, si al final del día estamos hablando de las mismas 2000 kilocalorías, el mismo efecto térmico va a ser similar. Entonces, pues sí, se pudo haber partido de esto. Ahora bien, por ejemplo, si tú quieres perder peso y tú empiezas a comer más frecuente, es muy probable que consumas más kilocalorías. Entonces, al final del día, puede ser que, pues bueno, si tu mantenimiento está estimado en, no sé, vamos a decir 2300 kilocalorías, puede ser muy probable que acabes, si comes muy frecuentemente, en unas 3000 kilocalorías, ¿no? Entonces, pues no vas a perder peso. Al contrario, vas a ganar peso en este caso. Y por el otro lado, si tú no consumes alimentos durante 16 horas en un día de 24, pues bueno, esas 16 horas no vas a estar teniendo un efecto térmico de los alimentos, pero al momento en que tienes la ingesta, ahí vas a tener el efecto térmico de los alimentos. Entonces realmente no hay mucha verdad en eso, digamos, o sea, está como a medias. Ahora bien, también es interesante voltear a ver que se ha observado que ayunos de 72 horas no solamente no bajan el metabolismo basal, sino que lo incrementan. Se aumenta un poquito la tasa metabólica basal. Y la respuesta sería de la mano con una activación del sistema nervioso simpático. Hay más cantidad de noradrenalina, entonces esto hace que se aumente un poquito la tasa metabólica basal, y eso puede suceder en este ayuno de 72 horas. Que ojo, también es verdad que si aumenta ya la cantidad de días de ayuno, sí puede disminuir el metabolismo y va a ser, o sea, eventualmente si tú sigues sin alimentarte, eventualmente el cuerpo va a reducir su tasa metabólica. Pero estamos hablando de ayunos ya muy largos, o sea, ya algo mucho más largo de lo que se ha recomendado, de lo que podríamos vincular con el ayuno intermitente. Todo tiene como que un límite, ¿no?
Si hay ayunos o personas que dicen que han ayunado, que lo mejor es ayunar pues una semana, ¿no? Y obviamente su déficit calórico va a ser mucho más marcado y va a haber una pérdida de grasa pues muy pronunciada, ¿no? Pero no es lo que se busca realmente. Ahora sí vamos ya, ¿cómo definirías el ayuno intermitente? Bueno, es el término popularizado, ¿no? Es el término que se escucha más, digamos, mainstream. El ayuno podría ser definido como la no ingesta de alimentos. Entonces todos tenemos periodos de ayunos. Por ejemplo, si tú te vas a dormir a las 10 de la noche y tu primera ingesta es al día siguiente a las 9 de la mañana, pues tienes esas horas de ayuno. Esas horas sí se cuentan porque no estás consumiendo alimentos. Y ayuno intermitente se refiere a la estrategia de hacer esto de manera controlada o de manera como organizada, de tener periodos de ayuno y periodos de alimentación. Entonces hay distintos protocolos aquí. Sin embargo, el término que podríamos decir es el técnicamente más adecuado, o el que consideraría yo técnicamente más adecuado, es alimentación en tiempos restringidos. Por ejemplo, en la literatura más reciente que he visto lo manejan así, TRF o Time Restricted Feeding o Time Restricted Eating, ¿no? Puede ser TRF o TRE. Pero pues sí, eso es lo que podríamos definir como ayuno intermitente. Estos lapsos de no alimentación con lapsos de donde ingieres tus alimentos y tus necesidades nutricionales. La función o el objetivo principal de utilizar esta herramienta, ¿no? De este tipo de nutrición. Mira, depende. Como muchas cosas en nutrición, es el famosísimo depende. Depende del contexto. La mayoría, lo que se popularizó, claro, y lo que la mayoría de las personas lo hace es para obtener una disminución de grasa corporal, que viene muy de la mano. Obviamente generas el déficit calórico a raíz de restringir tu ventana de alimentación, y eso puede generar la pérdida de grasa corporal, por supuesto. Ese es el principal objetivo. Sin embargo, hay otras personas que lo hacen ya buscando la llamada autofagia o buscando ya otro tipo de beneficios, que esto es un protocolo totalmente distinto, ¿eh? Aquí sí ya estaremos hablando de ayunos un poco más largos, como lo que platicábamos, que obviamente todo tiene sus pros y sus contras, pero hay esta vertiente que buscaría tener estos ayunos más largos para este efecto de autofagia, que no podríamos asegurar si realmente puede haber un beneficio o no, pero la evidencia es preliminar, pero se pronostica bien, digamos. O sea, hay como buen pronóstico de que sí pueda tener ahí un beneficio marcado estos ayunos largos de vez en cuando, con dosis bastante moduladas y con una frecuencia esporádica, con un tema de autofagia precisamente. Entonces, depende del objetivo de la persona, pero lo que he visto más popular es usar el ayuno intermitente como una herramienta para bajar grasa corporal. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿todo el mundo puede practicar el ayuno intermitente, o para qué personas estaría contraindicada? Mira, no, definitivamente que no debería ser una estrategia para todos. Digo, si hay ciertas poblaciones que a lo mejor tendremos que tener un poco más de cuidado. Sí, por ejemplo, de entrada, personas que necesiten o que tengan necesidades nutricionales elevadas, por ejemplo, calóricas, que necesiten muchas calorías, por ejemplo, atletas de endurance, puede ser que el ayuno intermitente probablemente no sea la mejor de las ideas, aunque también aquí como paréntesis, bien modulado, está el llamado Train Low, Compete High, que en ciertos momentos, alineados con ciertos entrenamientos, pueden entrenar en un ayuno o con ciertas características de bajo glucógeno, y en la competencia definitivamente que queremos estar completamente llenos de glucógeno, ¿no? Pero en ciertos momentos ahí podríamos poner un asterisco, los atletas de resistencia, de endurance. Por ejemplo, los niños, por las necesidades nutricionales, por el crecimiento, posiblemente no sea muy buena idea que manejen como tal un esquema de ayuno intermitente. Que ojo, también puede tener su cabida, digamos, pero de manera muy indirecta. Por ejemplo, mi esposa es nutrióloga que se enfoca más en niños. Entonces, una de las cosas más populares que hay actualmente, o de las problemáticas más comunes que hay actualmente con niños, es que no quieren comer ciertos alimentos, ¿no? Que las verduras o ciertos alimentos los rechazan. Entonces, en esos casos, pues es la única opción. Entonces, al niño se le podría decir, o comes esto o no comes nada. Entonces, eventualmente el niño se va a reeducar, pero puede existir este miedo por parte de los padres que, bueno, es que tiene que comer algo, porque si no, no va a comer nada. Y no, digo, tampoco pasa mucho si se maneja esporádicamente con un objetivo que pueda dar muchos más beneficios que los potenciales contras. Cerrando este paréntesis, en general, pues no sería muy recomendado para niños. Mujeres embarazadas, mujeres en lactancia, por los mismos motivos probablemente no sea lo ideal. Personas que estén tomando hipoglucemiantes, algún medicamento, o que son diabéticos tipo 1, insulino dependientes,
Definitivamente que ahí pues no podemos intervenir de esa forma, aunque, por ejemplo, en diabéticos tipo 2 se ha observado que pueden dejar el medicamento, obviamente modulando con el médico y demás, pero se puede dejar el medicamento al modificar hábitos de vida. Y uno de estos hábitos puede ser el ayuno intermitente o manejar tiempos de no alimentación un poco más largos. Sin embargo, sé que tener mucha precaución por esta cuestión, ¿no? De los hipoglucemiantos. Personas que necesiten consumir alimentos con algún fármaco que estén tomando, y de igual forma, personas con problemas de ácido úrico también podría no ser muy buena idea. El tema está relacionado a la cetosis que generas cuando estás en un ayuno. Entonces, la excreción de cetonas por la orina le va a ganar la excreción de ácido úrico. Entonces, pues, se va a acumular el ácido úrico y eso para las personas que tengan esta predisposición puede ser un problema. Entonces, bueno, ahí estaría contraindicado. Serían los principales motivos. Yo podría haber otros que ya el médico podría evaluar, pero principalmente serían los sectores que a lo mejor no es una buena intervención. Ahora, ya para más o menos instruir un poquito a la gente de cómo es el mecanismo, la estrategia que se va a utilizar para hacer un buen ayuno intermitente, ¿cómo sería? Es decir, ¿cuáles son las opciones que tenemos para hacer este tipo de dieta? Mira, hay varios protocolos ya establecidos, ¿no? Está el 16-8, está el 5-2. El primer paso, antes de pasar a eso, yo lo que hago como primer paso es ver cuál es la ventana actual de alimentación y de ahí empezar a escalar en caso de que sea necesario. Por ejemplo, te platicaba el caso de una persona que está actualmente comiendo 14 horas, ¿no? De las 24 horas, 14, 15 horas están consumiendo alimentos dentro de ese día. Entonces aquí tal vez restringir a 8 horas sea muchísimo, o sea, sea algo muy de golpe y aquí la persona a lo mejor sí se va a sentir raro, ¿no? En un sentido sobre todo de costumbres y de hábitos. Siendo el caso, disminuir simplemente 1 o 2 horas podría ser buena intervención inicial y eventualmente ir reduciendo un poquito la franja. Eso para empezar a su cuerpo a, digamos, acostumbrarlo a que pueda estar más tiempo sin consumir alimentos. Que también es una cuestión que a lo mejor ahorita ya lo estaremos platicando, pero es algo derivado de la llamada flexibilidad metabólica, que es la capacidad del cuerpo para poder utilizar tanto grasas como glucosas según las demandas lo requieran. O sea, si no hay glucosa que esté entrando, no hay problema, el cuerpo va a utilizar más grasas. Pero en personas que tengan una inflexibilidad metabólica, pues este no es el caso y les va a dar hambre, entonces su cuerpo les va a estar pidiendo alimento un poco más constante. Entonces, digo, ese sería el primer paso, reducir el número de horas y ya eventualmente ver hasta qué puntos se siente a gusto o hasta qué punto tenemos los mejores beneficios, sin tampoco castigar tanto, ¿no? Sin que tampoco sea algo que no va a disfrutar la persona. Que eso es otro, ¿no? Que la adherencia, eso es clave. Pero bueno, tenemos de forma popular el esquema 16-8, 16 horas de no alimentación, con 8 horas de ventana de alimentación. Otro de los populares es el 5-2, son 5 días de alimentación normal, o sea, no haces ningún déficit, o sea, comes obviamente con ciertos lineamientos de buscar una alimentación saludable, eso es base en cualquier tipo de esquema, y 2 días no consecutivos en los que no se va a consumir alimentos, vamos a decir lunes y jueves, ¿no? Por decir algo. Entonces, lunes y jueves la persona no consume alimentos y todos los demás días está consumiendo alimentos normal. De esta forma genera el déficit calórico, la mayoría de los días está comiendo normal y para muchas personas, no todas, pero sí para muchas, este esquema puede ser mejor que el déficit calórico continuo, o sea que reducir calorías todos los días. Este esquema es otra propuesta, que sería comer normal 5 días y 2 días de pues no alimentarse. Que también hay una variante, que es en esos 2 días sí consumir algo, pero no más de 500 kilocalorías. Entonces, esos serían 2 de los populares. También está el OMAD, o One Meal a Day, una comida al día, que también, hay gente que lo hace, hay gente que le va bien así. En lo personal, lo he tratado de intentar, pero necesito por lo menos 2 comidas, me siento bien, pero con una sí le batallo. Que ojo, también hay un tema de acostumbrarse. Los humanos también pueden adaptarse, especialmente la grelina, puede ahí agarrar la onda del nuevo sistema de alimentación. Pero no, en mi caso no me funciona. Yo soy una persona de complexión delgada y necesito más calorías. Una comida al día no lo hace para mí. Pero es otro protocolo. Claro, sí, aparte pues lo que queremos era dar a conocer las diferentes opciones que tienen pues todas las personas, ¿no? Para que no nomás digan es no comer y no comer, pero no, tiene que estar estructurizado y llevar realmente, pues como dices, ¿no? El control calórico y estar, bajo regímenes, ¿no?
y no nomás es dejar de comer y en el periodo de comer lo que sea, pues no, de eso no se trata. Sí, claro, no, y ese es un punto interesante que mencionas. No justifica, el hecho de ayunar no es una, digamos, no es una recompensa para comer mal, o no es un castigo, perdón, para comer mal. No, digo, eso es una parte de todo un protocolo. La otra cara de la moneda, pues, es el yin-yang. Es el yin, no comer, y el yang es nutrirte. No nada más comer por comer, sino comer cosas que realmente te vayan a nutrir, que te aporten lo que necesitas. Y en un esquema de ayuno intermitente es muy importante la calidad de los alimentos, porque si estás reduciendo el tiempo en el que los consumes, es con el objetivo de mejorar la calidad de lo que consumes. Entonces disminuyes o puedes disminuir la cantidad, pero esto viene de la mano con mejorar la calidad. Y esto es algo interesante, y muchas de las personas que suelen hacer ayuno intermitente pueden caer en este error, y es fácil caer en este error. Bueno, pues es que ya no comí, no sé, 16 horas, ahora me voy al buffet y sale todo lo que me quepa, ¿no? Voy a desquitar. No va por ahí la línea, digo, definitivamente que hay también una pauta para la alimentación. Sí, porque incluso a mí, bueno, yo lo intenté hacer y de hecho duré algo de tiempo en un ayuno intermitente. Realmente pues no soy tan experto y me falta creo que bastante. Y de hecho viene a la siguiente pregunta. ¿Se puede jugar con las horas? Es decir, lo que se establece, lo que yo más he visto es que la primera comida sea a las 3 de la tarde, supongamos, y luego ya es para prolongar el sueño o el ayuno del sueño. Pero yo lo que hacía es que, por ejemplo, en las mañanas sí tengo bastante hambre, la verdad. O sea, sí hay bastante actividad y no podía no comer. Entonces yo lo que hacía era que almorzaba normal, sin embargo mi última comida la hacía temprano, 4 o 5 de la tarde, y hasta el siguiente día almorzaba otra vez normal. ¿Sí se puede hacer esto y tiene el mismo efecto? Sí, claro, se puede personalizar. Mira, hay personas que en las mañanas no les da hambre, o hay personas, como es tu caso, que en las mañanas les da mucha hambre. Siendo el caso, pues probablemente sea mejor idea que desayunes temprano, cuando tengas hambre, y si quieres implementar esta estrategia, disminuir las horas o cenar más temprano. Entonces, igual y cenarías a las 6, 7 de la noche, y eso te permitiría desayunar no tarde, o sea, desayunar relativamente temprano, y aún así tener esta franja de no alimentación. Entonces, es totalmente personalizable. Que, ojo, también empieza a salir la corriente de la llamada crononutrición, que nos dicen que por un tema de ritmos circadianos sería mejor hacer el ayuno nocturno, o sea, no comer alimentos cuando hay oscuridad, lejos de lo contrario, ¿no? Entonces, siendo este caso, o sea, si nos vamos por esa línea, sería mejor que cenaras temprano a comparación de que cenaras tarde y desayunaras también de igual forma más tarde. Sin embargo, eso es secundario. Aquí lo que yo veo como más relevante sería el tema de lo que sea mejor para el paciente, lo que sea más llevadero, lo que sea más adherible. En tu caso, pues sí te recomendaría que desayunaras temprano y cenaras antes. Entonces te sigues aprovechando de las horas del sueño, las horas en las que estás durmiendo, porque no estás consumiendo alimentos, y te puedes apalancar de esas horas cenando antes. No necesariamente tiene que ser desayunar después. Ya como tal, entrando en cuanto a alimentos, ¿cómo sería lo ideal? ¿Cuál sería la primera ingesta para romper el ayuno? Porque, bueno, aquí se habla muy bien de tal vez una ingesta de carbohidratos, subirían mucho el pico de insulina, etcétera, etcétera. Mira, depende. Si es un ayuno corto, no hay realmente mucha... O sea, sí sería ideal empezar con una ensalada o algo que no tenga, que no ocasione este pico, que no sean muchos carbohidratos. Sin embargo, tampoco sería muy malo si tú comes una comida normal. O sea, una comida que tenga su ensalada, su arroz, digamos, o sus papas, los carbohidratos, lo que sea, y su proteína, su carne. No le hubiera problema. El detalle, y donde sí adquiriría más relevancia, es cuando el ayuno ya va más largo. Cuando el ayuno ya va más largo, ahí sí, para evitar un síndrome de realimentación, porque el ayuno sí, estamos hablando de ayunos de más allá de 5 o 6 días. Ya sí se buscaría iniciar con una ingesta de ensaladas para unos 10 minutos y luego iniciar ahora sí con la alimentación normal. Pero no, digo, para la mayoría de los casos, con horas normales, digamos, no es tan importante, pero sí recomendaría yo iniciar con una ingesta entre proteínas y verduras con fibra, vegetales, y eventualmente ahora sí meter más los carbohidratos. Pero digo, tampoco pasa mucho si no es así. Ya hablando de qué comida se debe de implementar como primera ingesta, ¿qué realmente rompe un ayuno? Mira, depende del objetivo para el cual estés haciendo el ayuno. Si el objetivo es autofagia,
definitivamente que te digo, es un ayuno más largo y incluso, por ejemplo, suplementar con creatina o aminoácidos, eso rompería el ayuno. No, tal vez en cuestión calórica no es algo relevante ni mucho menos, pero para los fines metabólicos pueden inhibir la autofagia. Sin embargo, para fines, digamos, de pérdida de grasa corporal, pues bueno, cosas que sean, por ejemplo, café negro, pues se puede tomar sin que necesariamente rompa el ayuno, bebidas sin calorías, toda esta serie de cosas, sin problema, pueden ser parte y podríamos decir que sigues en ayuno. Sin embargo, ya cuando se agrega algún tipo de alimento que contenga kilocalorías, técnicamente ya se rompió el ayuno. Entonces, por ahí iría la respuesta. Pero de igual forma, por ejemplo, quieres mantener insulina baja, o sea, si tu objetivo de ayunar es mantener la insulina baja, pues podríamos decir que pueden ser aceptados en estas ventanas de ayuno alimentos con grasa. O sea, por ejemplo, ahí es cuando podemos ver gente que le agrega mantequilla a su café o aceite de coco, por una cuestión claro que las calorías aquí técnicamente romperían el ayuno, pero por un tema de insulina, si ese es el objetivo que están buscando de mantener insulina baja, pues no rompería su ayuno. Entonces depende, pero podríamos decir de manera ya muy general que cualquier cosa que contenga kilocalorías va a romper el ayuno. Esta brecha que se tiene, el estar haciendo entrenamiento en caso de hacerlo en un periodo de ayuno, ¿afecta el rendimiento, la intensidad? ¿Habría que modificar este tipo de cosas? Mira, es que también hay un componente psicológico ahí, ¿no? Sí, claro. Si se te escapa una comida, no le veo mayor relevancia, pero tal vez muchas personas sientan que con esa comida que se les escapó, pues puede afectar su rendimiento y